tal, gente de YouTube? En otro video de Wars Canal, en esto que es el canal de Wars Channel, por supuesto. Y hoy venimos a hablar de una película bastante interesante llamada La Novena Configuración. Película del año 1980, que bueno, es dirigida por William Peter Bradley. Tal vez no te suene este nombre, pero es el hombre que escribió el libro del Exorcista, que después obviamente le hicieron la famosa película. Y también dirigió la tercera parte del Exorcista. Dirigió esa película, también considerada como una película con el título de Legión. Y bueno, es algo muy curioso porque esta de la novena configuración, o también conocida como Más allá de la locura, él la considera como la secuela oficial, la secuela oficial del Exorcista. Esto es algo impresionante, porque hay una secuela del Exorcista que se llama El Exorcista el Hereje, una película que no voy a hablar mucho de ella, bueno, no voy a hablar prácticamente nada de ella, más que es una película muy criticable, muy baja en calidad, pero realmente la que en verdad él, el autor, considera la secuela oficial del Exorcista es esta película. Y es curioso porque él la dirigió en el año 1980, y bueno, la película realmente fue un fracaso en taquilla. Es muy curioso porque mucha gente dice que él argumentó esto, él le dio este tipo de marca, ¿no?, a la película, que es una secuela, para venderla, para que tuviera mejor recepción, mejor crítica, mejor taquilla. Pero bueno, al final la película no le fue nada bien y se ha perdido con el tiempo. He buscado en foros, en algunas páginas, y he encontrado muchos fanáticos de la película. Pero es muy curioso porque yo nunca la había escuchado y dudo mucho que tú tampoco la hayas escuchado. Es una película que en verdad no llama la atención, más que nada por el póster que tiene. A mí me llamó la atención el póster y yo dije, esto de que es de terror psicológico y de toda esta onda, yo digo, wow, esto tengo que verlo. Por el póster, del astronauta y la cruz que están en la luna, esto tengo que verlo, esto es algo mágico. Tal vez sea como tipo Kubrick con Odisea en el espacio y toda esta onda, a lo mejor la voy a ver. Así que la vi, la busqué, la encontré en inglés, no la puedo encontrar subtitulada ni en español, ni en castellano, ni en latino, ni siquiera en italiano. La encontré y dije, la voy a ver en inglés, y ni modo, ahí a ver qué le entiendo. Y bueno, he visto la película. ¿Y de qué trata la novena configuración? La película trata, después de la guerra de Vietnam, resulta que un soldado condecorado, va a un castillo que en realidad es como un tipo de, vamos a decirlo, como un hospital para gente con traumas, gente como un tipo, no decir manicomio, me parece una palabra muy excesiva para lo que en verdad es. Son personas que tienen traumas, que tienen doble identidad prácticamente. Todos los personajes que aparecen en esta película, en ese lugar, tienen doble identidad. Algunos tienen la identidad como de un superhéroe, otro tiene la identidad como que un adorador de perros o cosas como esas. Y bueno, este protagonista, que es el soldado condecorado, es el nuevo supervisor, es el nuevo encargado de este lugar. Y ahí va conociendo a los personajes, junto al espectador va encontrando estas cualidades, estas identidades. Y bueno, nos vamos topando con estos, no sé, estos personajes tal cual. Y bueno, en la película suceden varias cosas, por así decirlo, alucinaciones, que dudan mucho en cuanto a qué es real y qué no para el personaje principal. Hasta que la película llega a un punto donde, por así decirlo, hay un giro de tuerca muy interesante. Y pues la película termina. Y básicamente esa es la trama resumida de la película. Un lugar con personas que tienen problemas psicológicos por la guerra, y el protagonista tiene que vivir con ello, tiene que encontrar la forma de ayudar a las personas, pero él también duda si en verdad suceden cosas que a lo mejor podrían ser cuestionalmente imaginarias o no. Como pueden escuchar, analizar, prácticamente no tiene nada que ver con El Exorcista. Aquí no hay una niña que está girando la cabeza vomitando, ni tampoco hay ese tema religioso, que en verdad, bueno, en realidad sí lo hay, muy poquito, muy poquito.
Y yo la verdad pensé que esta película iba a ser algo así como tipo El caballo de Troya de JJ Benítez, donde, bueno, este rollo de lo del astronauta y todo esto, iba a ser como algo científico religioso, y íbamos a ver algo así como alucinaciones tipo de Shining, ¿no? Que uno come ahí la sopa y en realidad es una comida llena de gusanos, un fantasma al final del pasillo, cosas como esa, pero no, en realidad hay alucinaciones en esta película, pero son contadas, mmm, básicas, y realmente es una película que poco tiene que ver con lo sobrenatural, realmente muy poco. Es una película que en lo personal me ha parecido muy curiosa. Yo digo que está muy bien la película, es interesante, es a lo que va básicamente. Obviamente mucha gente le pareció algo como un tipo de tomadura de pelo, el sentido de que la hayan catalogado como la secuela oficial del Exorcista, porque pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, salvo el final. En el final hay un tipo ahí de relación muy meticulosa, muy, podría decirse, no sé, ahí hay una pequeñísima conexión al final de la película, pero pequeñísima, prácticamente un cameo casi casi de algo. No es Pazuzu, no es el demonio, ni es el, este, el padre Carras, que de hecho el actor aparece en esta película, el que encarnó al padre Carras aparece como otro personaje. No, no es algo así, en verdad. Es algo muy pequeño, es algo así. Más allá de eso, no hay conexión con el exorcista realmente. Bueno, hay una que voy a explicar más adelante a detalle con spoilers, así que prepárense. Y bueno, ¿qué me pareció la película? ¿La recomiendo? ¿Me parece lenta? ¿Me parece aburrida? ¿Qué opino de ella? Bla, bla, bla. Bueno, la película está bien, en lo que cabe terror psicológico, entre comillas. Una historia interesante, interesante. Si tú no te vas con la finta de que es una secuela del Exorcista, la verdad no te decepcionas, te parece una película muy, muy única. Tiene sus cualidades, tiene sus defectos, sus virtudes. Es una película con buenas actuaciones, bastante buena realmente. Con escenarios fantásticos, en verdad el castillo está hecho de una forma increíble, está muy bonito ese castillo, casi casi como de Drácula. Los interiores y toda esa onda. Las situaciones no pasa mucho en la película, salvo los últimos 20 minutos aproximadamente. Es una película de mucha reflexión, de mucho encuentro consigo mismo en cuanto al protagonista. Eh, Empieza a entablar pues una química amistosa con otros personajes. En general es una película que, mira, si tú no la miras no te vas a perder de una película de culto, ni una obra maestra, ni una película que te vaya a cambiar la vida. En verdad, hay gente que tal vez lo pueda catalogar así, pero mm, tienes que prestarle mucha atención tal vez a la película. Es una película que sí se vuelve muy pesada, con momentos lentos, lagunas, como quisiera decirle, lagunas, así de que suceden cosas y empiezan a platicar, 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 platicar. Y ahí se va la película, en pláticas y todo eso. Una película que de hecho el póster, voy a poner el póster de uno de los variantes pósters que tiene esta película. Recuerda mucho a La Naranja Mecánica, díganme o no, se parece mucho a La Naranja Mecánica este póster. Yo diría que es un plagio, porque es idéntico, tiene todos los elementos al póster más conocido de La Naranja Mecánica. No sé por qué lo habrán hecho así, yo creo que, no sé, como referencia tal vez. Pero bueno, eh, no es una película muy explícita, no es violenta, muy modesta en cuanto a alguna que otra escena ahí de, sí, de violencia tal vez, pero muy, muy, muy modesta. Eh, yo cuando la terminé de ver, la verdad dije, bueno, he visto una película que me ha dejado un poquito reflexionando, tal vez, con esto de la creencia, de la religión, de lo que a uno le mueve, ¿no? En la vida. Tal vez algo, pero muy pequeñito, muy, muy pequeñito, que realmente lo puedo encontrar en algún libro de reflexión o en algún documental o algo así, en general. La película está bien, o sea, está bien. Y sinceramente, tal vez la volvería a ver.
pero yo creo que dentro de unos años. No creo volver a verla de un día para otro. Tal vez para buscarle más simbolismos, pero no me llama la atención. Bueno, yo la recomiendo, pero para aquellos que les gustan las películas un tanto curiosas, ¿no? Como curiosidad está muy bien. Como película de culto, tal vez dentro de unos años se vuelva de culto, quién sabe. Tal vez dentro de unos 5 años, 10 años probablemente se vuelva una película de culto. Quién sabe. Pero sí es una película olvidada en la historia. Una película que te la vas a topar ahí, no sé, en alguna página de películas extrañas o cosas como de esa índole. Y bueno, en general es una película. Te invito a verla si te gusta ese tipo de cine ahí curioso, solamente. Y ahora voy a hablar de la película con spoilers. Y ahora sí les voy a explicar esto venido de una página de un usuario que comentó respecto a un tipo de crítica, análisis que le hizo la película. Les voy a hablar sobre cuál es probablemente la conexión oficial que tiene esta película con El Exorcista. Entonces, para el video porque ya voy a hablar con spoilers. Si no te importa, porque ya te dije, la película no te va a cambiar la vida ni nada, y tú dices, ¿sabes qué? Yo ya quiero saber cuál es la conexión del Exorcista con esta película. A mí me vale madres verla o no. Quiero saber en verdad cuál es la conexión. Bueno, pues ahí te va. Spoilers, alerta. Ocupo energía. Bueno, ahí les va. Vamos a ver primero El Exorcista. Vamos a analizar bien El Exorcista. ¿De qué trata El Exorcista? Es una película que está disfrazada como una película de terror, con una dirección increíble, con un soundtrack impresionante, terrorífico, con unas actuaciones muy buenas. Pero ¿de qué trata realmente El Exorcista? La película El Exorcista trata sobre la creencia de Dios, de la religión. El padre Carras es una persona que ha dejado de creer, ha dudado mucho de la creencia de Dios y obviamente él ya no tiene como ese digamos, no sé, ese vínculo con Dios. A pesar de ser un padre, él no cree tener como ese tipo de, no sé, de enlace con lo religioso. Su madre muere, él ha perdido la fe, pero tiene que lidiar con este caso de Regan, de que ella tiene el demonio, ella es una persona inocente que ha sido maldecida, por así decirlo, con este demonio, este diablo que tiene dentro de sí. El padre Carras, a pesar de que ha perdido la fe, decide ir a salvar a Regan. Y para lograr salvarla tiene que sacrificarse. Recuerden que al final de la película El Exorcista, el padre Carras fallece, se suicida para destruir al demonio. Como dicen, sin sacrificio no hay victoria. Entonces el padre Carras se suicida para poder liberar y salvar a Regan. Esa, digamos que es la historia, el alma del Exorcista. En esta película de la novena configuración sucede exactamente lo mismo. Es lo mismo. Resulta que el personaje el soldado condecorado, veterano, todo esto, es una persona que ha perdido los estribos mentalmente. En el sentido de que vio muchas cosas terribles en la guerra, en Vietnam. Y resulta que se encuentra con un personaje que ha dejado de creer en Dios. Uno de los internos allí del manicomio. Y decide entablar una relación con él muy amistosa. Y bueno, él se escapa, este tipo que dejó de creer se escapa del manicomio. El soldado va a buscarlo y lo encuentra en un bar donde hay unos pandilleros, unos cabrones que bueno, se burlan de él, se ríen de él. Y de hecho este personaje, el que encarna el que dejó de creer y todo esto, este actor es el mismo que sale en The Walking Dead, el señor que le falta una pierna, que es un anciano, que salía sin la pierna, ¿no? Que muere creo que en la cuarta temporada este actor, que también ha aparecido en otras películas de por ejemplo, me parece que La Milla Verde, o ya no me acuerdo en cuál otras películas ha aparecido. Este actor es el que encarna, no se parece en nada, pero bueno, encarna al que dejó de creer.
Y bueno, este hombre, cuando está allí, pues es golpeado, ¿no? Golpeado por los pandilleros. Llega el soldado, dice, ¿sabes qué? Hay que irnos porque estos te van a matar. Los pandilleros también golpean al soldado. Y el soldado, ¿qué es lo que hace? Pues como que ahí en ese momento es cuando se revela que el soldado tiene dos identidades. Y la otra identidad que tiene es la de su hermano que murió en la guerra. Está dentro de él, es como una posesión. Ahí sucede el momento de la posesión. Eh, y empieza a golpear a todos de una forma, yo diría que muy sobrenatural, porque los mata literalmente a todos los pandilleros. Los empieza a golpear y toda la onda. Y ahí es cuando está poseso, cuando está poseído por el demonio. Que bueno, en realidad no es un demonio, es como el alma de su hermano, su otra identidad, su otra parte de él, ¿no? Ahí es cuando tú descubres que él también era un interno de este manicomio, de este lugar, pues, este hospital. Y bueno, al final el soldado va con este hombre que perdió la fe. Ambos van de nuevo al hospital, al manicomio, al castillo. Y el soldado se suicida. Se suicida para que el otro pueda creer. Ahora sí, literalmente, sin sacrificio no hay victoria. Tal cual, lo mismo que pasa que con el padre Carras. Se suicida para que el otro pueda volver a creer. Pueda ser una persona que tenga Dios consigo mismo. Al final de la película vemos que tienen tanto Regan en la película El Exorcista como este personaje que perdió la fe, que ahora la ha recuperado, tienen un collar con un santo. Esa es la única conexión que tienen realmente en cuanto a algún tipo de objeto o algo así, El Exorcista con la novena configuración. Entonces, en general, ¿de qué tratan las dos películas? De un personaje que ha dejado de creer, que ha dejado de tener a Dios en su mundo, deciden redimirse, por así decirlo, y deciden salvar al otro, donde su vida pues obviamente les cuesta, ¿no? Les cuesta la vida y pues terminan muriendo, pero los otros vuelven a recuperar su fe o vuelven a estar pacíficamente en paz o algo así. Esa es como la conexión de argumento, digamos que esa es como la secuela, el paralelismo, ¿no? Lo que enlazan las dos películas en cuanto a argumento. Entonces, El Exorcista, si le quitamos ese disfraz que tiene, esa fama que ha tenido durante todos los años de una de las mejores películas o la mejor película del terror de todos los tiempos, si le quitamos eso y dejamos lo que hace el padre Carras, su personalidad, su propósito, es prácticamente similar o tal vez igual a lo que sucede en la novena configuración. De hecho, mucha gente dice que el póster es similar, donde en la del Exorcista el personaje del padre está viendo la ventana y en la de la novena configuración el astronauta está viendo la cruz. Y bueno, tanto el Exorcista, que es una temática más religiosa, como también hablando de la novena configuración, es una película con temática más psicológica. Y obviamente, como la gente no nota eso en El Exorcista, nota más a Regan haciéndose el demonio, el diablo y todo esto, pues obviamente dice, ¿sabes qué? Pues aquí no hay conexión, no hay algo que vincule una película con la otra. Una es thriller psicológico, otra es terror puro. Eso es lo que se puede decir que enlazan ambas películas, ese argumento, esa historia. Vaya qué monólogo me ha aventado, pero bueno. Eh, es que sí, es algo que no sé si lo habrán entendido, pero ese es el argumento, el enlace que tiene ambas películas. Y a mí me pareció algo que es muy aplicable, o sea, en verdad, yo creo que sí, esa es la única historia conecta que tienen ambas películas, el de la creencia, el de dejaste de creer, pero ahora para que el otro pueda creer, tú tienes que morir, tienes que mostrarle que tu muerte significó algo, que hay un propósito. Y bueno, básicamente es eso. Ese es como el tipo de argumento, el tipo de propuesta que nos da el autor. Mucha gente, como ya mencioné, dijo que la película tal vez era muy pretenciosa y que tal vez lo hacía
para vender la película en su momento, que bueno, no se vendió bien, no tuvo buena taquilla. Pero realmente es una película que, como ya mencioné también, es muy curiosa, es muy curiosa, y por ese tipo de conexión que acabo de argumentar, pues probablemente sea aún más enriquecida si la vuelves a ver. Otro visionado a la película tal vez pueda funcionar para convertirse ya en algo así como más de culto, ¿no? Pero a mí en lo general, personalmente me pareció una película que está bien, una curiosidad, nada del otro mundo realmente, una película que tal vez si tú eres religioso te diga algo, o tal vez si no lo eres también te diga algo. Pero si eres amante del terror y tú quieres ver a Regan, tú quieres ver ahí a Pazuzu detrás de un pilar o al fondo del pasillo, aquí no va a estar. Aquí no va a estar. Aquí no hay demonios. No hay nada como eso realmente. Todo es psicológico, todo es mental. Y es como una secuela psicológica realmente al Exorcista. Yo pienso que está mejor que la versión original, o sea, la secuela del Exorcista, la del hereje. A pesar de que a mí me gustan unas que otras cositas de esa película, es una película que también es curiosa a su forma de ver. Pues realmente tampoco es como una secuela tan digna, ¿no? Tal vez la tercera lo sea, o la cuarta, creo que hasta hay cuarta, la precuela. Y también hay una serie del Exorcista y toda esa onda. Y un próximo reboot. Esta madre. Un reboot del Exorcista. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno. Espero les haya gustado el video. Espero y hayan entendido. Y espero y busquen y den una opinión a esta película de la novena configuración. ¿Realmente es la secuela del Exorcista? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? Bueno, pues esto ha sido todo, muchas gracias por el video, les mando un cordial saludo a todos mis suscriptores y por favor comenten qué les ha parecido el video y qué les ha parecido el argumento de esta película, la novena configuración, más allá de la locura. Nos vemos hasta la próxima.